Tenemos un tema que se llama Tú decides. A ver, vamos a ver ahí una imagen bien padre que la pastora me ayudó a diseñar en las pantallas. ¿Ya la vieron por ahí? ¿Qué ven en esa imagen? Ok, se ve una persona que va avanzando, pero tiene dos opciones. ¿Sí la ven? O se sigue de frente o da una pequeña vueltecita. ¿Ok? Y entonces, esta persona tiene que decidir hacia dónde. ¿En algún momento te has encontrado en una situación en donde necesitas tomar una decisión para seguir avanzando? ¿En algún momento te has dado cuenta que las circunstancias te hicieron tomar una dirección correcta o una dirección incorrecta a la que debías de llevar? Muchas veces nosotros estamos decidiendo conforme a lo que sentimos, conforme a lo que estamos experimentando. Pero hoy queremos platicar de algo que está aquí en la palabra de Dios que nos va a afirmar. Necesitamos fe para avanzar, necesitamos una fe correcta para avanzar hacia donde Dios quiere que avancemos. ¿Ok? Entonces, estoy bien contento de esto que vamos a platicar porque estaba recordando la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben, algunos de ustedes ya conocen esta historia, pero los que ya les pido su paciencia porque a lo mejor hay algunos que no la hayan escuchado. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo 430 años en cautividad en Egipto. Allá la vida no era fácil. En Egipto, imagínense todo un pueblo metido en esclavitud, bajo el castigo y la opresión de unos gobernantes que lo único que buscaban era que trabajaran y con unas condiciones horribles de vida. Entonces, 430 años, ¿usted se imagina cuántas generaciones pasan en 430 años? Yo creo que muchísimas, ¿no? En unos 100 años, ¿cuántas generaciones pasarán? ¿Qué será? ¿Tres? ¿Tres generaciones por ahí, más o menos? Entonces, imagínense, 3 por 4, 12, como unas 12, quizá 15 generaciones por ahí. Muchísimas generaciones. O sea, el pueblo de Dios se acostumbró, subrayo, se acostumbró a vivir como esclavo. El pueblo de Dios se acostumbró a vivir mal, a vivir oprimido, a vivir en un estado horrible, ¿verdad? Y eso era como la vida normal de ellos. Y entonces Dios levantó a Moisés, a un libertador. Le dijo, Moisés, no está bien que mi pueblo esté viviendo así. Y entonces le da instrucciones para sacarlo de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cómo fue esto? No fue algo sencillo. Dios se manifestó de forma sobrenatural para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan de las plagas? ¿Cuántas plagas llegaron a Egipto? ¿Cuántas? 10 plagas. 10 plagas llegaron a Egipto. Ahora, si ustedes leen cada una de las plagas, es impresionante. Todos son eventos sobrenaturales. Me llama a mí en lo particular mucho la atención una plaga que era la plaga de la obscuridad. Dice la Biblia que todo Egipto estaba en obscuridad completa. Todo Egipto, excepto, ¿excepto qué? La casa del pueblo de Dios, de los hebreos. O sea, ¿se imaginan ustedes esa escena? Toda la nación de Egipto en una obscuridad absoluta y había luz en la casa de los hebreos. Porque las plagas no estaban diseñadas para los hijos de Dios, para los del pueblo de Dios, sino para el pueblo que lo estaba oprimiendo. Y así cada una de las plagas era una cuestión sobrenatural. Dios actuó de forma sobrenatural para sacar a su pueblo de esa opresión. Dios mandó 10 plagas para sacudir a Faraón. Faraón no quería soltar al pueblo de Dios. No quería. Faraón en la Biblia es la figura de Satanás, ¿verdad?
Y Egipto es la figura del imperio de las tinieblas. Entonces, Dios nos deja esta historia porque Él quiere que sepamos qué hizo ya Dios con Satanás y con el imperio de las tinieblas. Dios quiere que sepamos qué hizo Él ya para liberarnos de esa opresión. Fíjense, 10 plagas, eventos sobrenaturales. Finalmente Faraón suelta al pueblo de Dios y el pueblo de Dios sale y va caminando. Y entonces Faraón se arrepiente y dice, ¿qué hicimos? ¿Por qué los dejamos ir? Y se ponen a perseguirlos, ¿verdad? Y entonces Moisés se encuentra con toda una nación delante de un mar que no pueden cruzar en sus fuerzas. Y atrás vienen los enemigos. Y atrás vienen con carros, vienen con caballos, vienen con lanzas, dispuestos a capturarlos y a llevarlos de nuevo a la tierra de esclavitud. Y Moisés dice, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos trajiste hasta acá? Moisés escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Repito, Moisés escucha la voz de Dios, obedece y el mar se abre. Lo que delante de los ojos de Moisés era imposible, cuando Moisés decide escuchar a Dios, se hace posible. Se abre el mar. Miren, esto se dice rapidísimo, pero ustedes se imaginan esa escena. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el mar? A ver, levanten su manita. Ayúdenme, por favor. Todos los que han estado en el mar, levanten su manita. ¿Sí? ¿Cómo se siente uno en el mar? Te metes un poquito, Martín, y a poco no se siente bien rico, ¿verdad? Que te llega el agua aquí a los tobillos y dices, qué fresco, qué padre, ¿verdad? Y luego, Consuelo, te metes otro poquito y te llega el agua aquí a las rodillas, ¿no? Y sí, ¿no? Bien padrísimo. O a poco no, Alejandro, te metes otro poquito más y ya lo sientes el agua en la cadera y dices, sí, sí, avanza otro poquito. Pero cuando te sumerges un poquito más, Belén, ¿qué pasa? Dices, ay, Damaris, jálame, porque ahorita el mar está fuerte, ¿no? Y el mar, con una fuerza impresionante, ¿verdad? Se abrió delante de Moisés, delante del pueblo de Dios, para que el pueblo pasara en tierra seca, por un camino seguro y pudiera escapar de sus opresores. ¿Es un milagro, sí o no? ¿Es un evento sobrenatural, sí o no? Y entonces, cuando cruza el pueblo y ya el último del pueblo pasó, se cierra el mar, ahogando a los enemigos de Dios. Y sigue avanzando el pueblo y sigue avanzando y tienen hambre y el pueblo necesita comida, pero pues no llevaban cocinas, no era como ahorita, ¿verdad? Que tú puedes llevar ahí todo lo que necesites y tu canastita para el picnic. No, o sea, imagínate ir caminando en el desierto después de haber escapado de la nación opresora. Pues no tenían, pero Dios les mandó comida, Dios les dio agua y estaban en el desierto. ¿Cuántos de ustedes han estado en el desierto alguna vez? Levanten su manita. ¿Sí? Ok. En el desierto, en el día, hace muchísimo calor, ¿sí o no? Y en la noche hace un frío, híjole. Una vez me tocó la bendición de estar en la noche en el desierto y hacía tanto frío que la tienda de campaña así se volaba por el aire frío, y uno se tenía que super cobijar, ¿verdad? O sea, imagínate, temperaturas extremas, mucho calor en el día, muchísimo frío en la noche. Y Dios pone nubes, una nube grande, gruesa, para proveerles de una sombra en el día, para que el calor no les dañe su cuerpo, ¿verdad? Porque si no, pues ahí se caen de calor. Y en la noche les pone una columna de fuego para calentarlos. Pregunto, ¿es un evento sobrenatural, sí o no? ¿Dios es sobrenatural, sí o no? Y entonces ellos tienen hambre y Dios les envía comida del cielo, les envía maná, les envía pan del cielo. Después ellos quieren carne y les envía carne, las aves que bajaron ahí para que ellos las pudieran agarrar y comerlas. Les da agua. ¿Eventos sobrenaturales, sí o no? Pues el pueblo vivió cosas sobrenaturales
con el favor y el poder de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto un evento sobrenatural en su vida? ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿creen que Dios pueda seguir haciendo cosas de este nivel de poder en nuestra vida? La Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el pueblo solo tenía que avanzar, solo tenía que creer a Dios y avanzar en obediencia a Él, en una relación con su Dios. Solamente tenía que avanzar, creyendo, obedeciendo, creyendo, obedeciendo, creyendo, obedeciendo. Dios ya los había librado de su opresor. Ellos ya eran libres, iban camino a una tierra prometida. Dios les dijo, te saco de Egipto y te pongo en una tierra nueva, una tierra preciosa. La Biblia dice que era una tierra donde fluye leche y miel, o sea, abundancia, prosperidad, bendición. Allí Dios había dispuesto que su pueblo viviera. Pregunto, ¿llegó allí el pueblo de Dios? ¿Por qué tan tímidos? ¿Llegó allí el pueblo de Dios, sí o no? ¿Sí llegó o no llegó? El pueblo de allí, ese pueblo, esa generación, nunca pisó esa tierra. Solamente Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque el pueblo que iba caminando en el desierto se empezó a enfocar en sus circunstancias. Aquí viene un punto muy importante. El pueblo se desvió desde su corazón. El pueblo se enfocó en sus circunstancias adversas. Miren, me faltaba comentarles, durante el trayecto ellos necesitaban ropa que los protegiera, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que la ropa no se les desgastaba. Otro evento sobrenatural. Y al pueblo se le olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó cómo Dios los había rescatado. Voltea con el que tiene al lado tantito, por favor. Tómelo así del hombro y dígale, prepárate, 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 ¿sí? Sí, eso es, eso es. Gracias. Al pueblo se le olvidó lo que Dios había hecho con ellos. Al pueblo se le olvidó que Dios los había liberado de Egipto. Se le olvidó que los había hecho pasar por el mar. Se le olvidó el maná, el agua. Se le olvidó. ¿Será que a nosotros a veces se nos puede olvidar todo lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿De cuántas cosas Dios nos ha rescatado? Levanta tu mano si Dios ha sido bueno contigo. Levanta tu mano si Dios te ha liberado de cosas. Levanta tu mano y dale un aplauso a Dios si Él ha hecho milagros en tu vida. Milagros en tu salud, en tus finanzas, con tus hijos, en tu trabajo. Cuando no había camino, Dios ha abierto camino delante de ti, delante de mí. Vamos, dale un aplauso más fuerte porque eso lo ha hecho Dios en tu vida. Y no podemos olvidarnos de ello. Porque al pueblo se le olvidó lo que Dios había hecho con ellos. Y dijeron, no podemos. Vieron que había gigantes en esa tierra prometida. La Biblia nos dice que el pueblo se acercó a la tierra prometida, que mandaron espías a inspeccionar la tierra y que vieron gigantes, que vieron gente muy fuerte de 3 metros de alto. Y dijeron, estos nos van a comer, no podemos entrar. ¿Y qué crees? El pueblo se empezó a quejar. Repite conmigo, aguas con la queja. Más fuerte, aguas con la queja. Hubo queja en el corazón del pueblo de Dios y empezaron a hablar lo contrario a lo que Dios había dicho. Miren, vamos a ver una escritura. Números 14 del 1 al 4. ¿Listos? Números 14 del 1 al 4. Dice la Biblia, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. ¡Wow! ¿Te imaginas una escena llorando a gritos? Toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche.
Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Qué le parece esta escritura? Ellos empezaron a declarar cosas incorrectas. Diga conmigo, cuidado con lo que declaras. Lo que declaramos nos está enlazando con lo que vamos a vivir. Lo que sale de nuestra boquita nos va a enlazar con lo que vamos a vivir. Entonces dijeron, mejor que nos muramos aquí en el desierto. Mejor sería regresar a Egipto. Cambiemos de líderes. Este Moisés y este Aarón, yo creo que no saben para dónde vamos. Se quejaron de los líderes que Dios había puesto. Se quejaron de la circunstancia que estaban viviendo y comenzaron a declarar cosas contrarias a lo que Dios quería para ellos. El pueblo decidió no creer en Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Fuerte. El pueblo decidió no creer en Dios. El pueblo decidió no creer en el amor y en el poder que Dios les había mostrado. El pueblo decidió no creer en su palabra. Les había dicho, tú vas a entrar a esa tierra prometida. Y el pueblo decidió no creer en esa palabra. El pueblo decidió no creer en ese destino que Dios les había anunciado. ¿Y saben qué más decidió el pueblo? No relacionarse con Dios. Dijeron, no, esos líderes que Dios puso, que representan la presencia de Dios, no me funcionan. Bye. Fuera. El pueblo decidió no relacionarse con Dios y decidió, y fíjese, esto es muy delicado, el pueblo decidió depender de sus propios argumentos para solucionar su crisis. ¿Alguno de nosotros hemos estado viviendo algún tipo de crisis últimamente? Sinceros, nadie juzga, ¿verdad? Creo que todos hemos vivido crisis. El pueblo decidió depender de sus propios argumentos para solucionar su crisis. ¿Qué creen? Estamos viendo síntomas de la incredulidad. Me gustaría ponerles una lámina aquí. ¿Me ayudas, Juan Carlos, por favor? ¿Qué creen que hace la incredulidad en nosotros? ¿Ya se ve la lámina por allí? Ok. ¿Qué hace la incredulidad en mí? La incredulidad me enfoca en mis circunstancias. ¡Ay! Híjole, ya se puso difícil. Ya me decretaron este padecimiento en mi salud. Fui con el doctor y ya me dijo que voy para allá. Se puso muy fea la cosa y las circunstancias hablándome todo el tiempo. La incredulidad me enfoca en mis circunstancias, le da autoridad a los decretos de este mundo. ¿Cómo qué tipo de decretos pudiéramos estar creyendo? Esta situación está muy difícil. Lo que el doctor me dijo, eso va a pasar. Esta situación financiera la veo difícil que se arregle. Y le estamos dando más poder a los decretos de este mundo. La incredulidad endurece mi corazón. La Biblia dice que el pueblo de Dios tuvo un corazón duro, que escuchó
pero que no creyó, que escuchó sin fe y que brotaron raíces de amargura en su corazón. La incredulidad me lleva a desobedecer a Dios y a rebelarme contra Él. ¿Qué pasó con este pueblo? Dijeron, no, mejor nos regresamos a Egipto, ya no queremos nada. Es más, ya ni se acordaban de lo que Dios les había dicho. Se rebelaron contra Dios. Quisieron quitar a los líderes que Dios había puesto, quisieron cambiar de ruta. En fin, se rebelaron contra Dios. Decidieron desobedecerlo a Él. Quiero mostrarle otra lámina. Aquí, por favor, ¿me ayudas, Juan Carlos? ¿Qué produce la incredulidad en mí? ¿Me ayuda a leer lo que está allí, por favor? Vamos a leer juntos. ¿Qué produce la incredulidad en mí? Temor, duda, angustia, tristeza, ingratitud, amargura, rebelión contra Dios y queja. ¿Alguno de nosotros nos relacionamos con esto que está ahí, en esa lista? Temor, duda, angustia, tristeza, ingratitud, amargura, rebelión, queja. Todo esto es producido por un corazón incrédulo. ¿A cuántos nos gusta vivir en temor? ¿A cuántos nos gusta vivir en amargura o en queja? Nos hemos sorprendido quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos de lo que estamos viviendo. ¿Te has sorprendido a ti mismo? ¿Te has escuchado cuando te estás quejando en lugar de estar agradeciendo? Híjole, es que no, es que me falta, es que no puedo, es que, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué dicen? ¿Por qué no dicen? Queja, 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 queja. ¿Y saben cuál fue el resultado de la incredulidad del pueblo de Dios? Vamos a ver Números 14:28. Números 14:28. ¿Ya lo tenemos? Gracias. Dice la Biblia, aquí está hablando Dios. Ahora bien, díganles lo siguiente. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Dios dijo, ok, hagamos como dijiste. Dijiste que no querías entrar a la tierra, dijiste que te querías morir en el desierto, hagamos conforme a lo que hablaste. ¿Sabían que nuestros decretos son muy importantes para Dios? Los decretos que salen de nuestra boca, Dios los escucha y son muy importantes para Él. ¿Y qué crees? Esos decretos también son importantes en el mundo espiritual. ¿Han escuchado personas que dicen, es que mi diabetes, es que mi dolor de cabeza, es que mi enfermedad, y ya se están adjudicando algo que no les pertenece, que Dios no pensó para ellos? El pueblo de Dios no pudo entrar a la tierra prometida porque ellos solitos lo decretaron, lo declararon, y con su corazón incrédulo se quedaron en el desierto. Ellos, según lo que acabamos de leer en la Escritura, ellos pecaron contra Dios, pecaron porque decidieron dejar de tomarlo en cuenta a Él. Se enfocaron en sus circunstancias, le dieron más autoridad a los decretos, a sus argumentos y murieron en el desierto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta historia? ¿Por qué creen que estamos hablando de esta historia? ¿Será que tiene alguna relación con nosotros? Podemos a veces estar caminando envueltos por circunstancias, por situaciones que nos están retando y que nos quieren desviar hacia otra ruta, que nos quieren mover del camino que Dios ha planeado para nosotros. ¿Creen que eso pueda suceder? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué nos estamos enfocando?
¿Le ha sucedido que, por ejemplo, con un telescopio o con algún lente, si no está correcto el enfoque, todo se ve borroso? ¿En qué me estoy enfocando? ¿Me estoy enfocando en mis circunstancias? ¿Me estoy enfocando en los decretos que hicieron sobre mi vida? ¿Me estoy enfocando en el dolor que estoy sintiendo en mi corazón? ¿Me estoy enfocando en lo que no veo resuelto? ¿En qué me estoy enfocando? Porque yo necesito cuidar lo que estoy creyendo. ¿Me ayuda? Ok, a ver, dígale a alguna persona que ahí tenga cerquita. Cuida lo que estás creyendo. Vamos, dígaselo, por favor. Pero dígaselo fuerte. Cuida lo que estás creyendo. Cuida lo que estás creyendo. Proverbios 4:23. La Biblia dice, cuida tu corazón más que otra cosa porque Él es la fuente de la vida. Repito, cuida tu corazón más que otra cosa porque Él es la fuente de la vida. Lo que tú estás creyendo en tu corazón, ¿se acuerdan que nos han explicado que el corazón, verdad, es la mente, es una parte del alma, es lo que estamos creyendo, las convicciones? Lo que tú estás guardando en tu corazón se convierte en la fuente de la vida. Si yo estoy creyendo cosas negativas acerca de mí, ¿qué voy a estar viviendo? Si yo nada más estoy pensando en las cosas negativas, ¿qué voy a estar viviendo? Si voy a estar pensando, ay, qué miedo, ay, qué temor, esto no se va a resolver, ¿qué voy a estar viviendo? Porque si no cuido mi corazón, entonces el tipo de vida que sale de ese corazón no me va a gustar. Necesito cuidar mi corazón, necesito cuidar mi mente. Necesitamos una mente renovada, una mente que recuerda el favor de Dios. Por eso comenzamos con esta historia del pueblo saliendo del desierto, porque a ellos se les olvidó. Se les olvidó que Dios había abierto el mar. Se les olvidó que Dios los había sacado con poder, enviando 10 plagas a Egipto. Se les olvidó que les había dado comida, carne, pan, agua. Se les olvidó que los protegió del calor y del frío. Se les olvidó que nunca se les desgastaron sus ropas. Se les olvidó que Él estuvo allí cuando lo necesitaron. Se les olvidó que Él ahogó a sus enemigos. Se les olvidó. Qué fácil se les olvidó y qué fácil fue decir, ya no me gustó. Se rebelaron contra Él y dijeron, mejor vamos a regresarnos a Egipto. ¿A cuántos les gustaría regresarse a Egipto? Al pueblo se le olvidó. Nuestra mente necesita enfocarse en lo que Dios ha dicho de nosotros. Nuestra mente necesita permanecer en lo que Dios ha dicho de nosotros. Una mente que recuerda su favor, una mente que recuerda su poder, una mente que valora el amor de Dios, una mente agradecida con Dios en todo momento. La Biblia dice, demos gracias en todo momento, en todo momento. Nunca dice, bueno, solo cuando te vaya bien. La Biblia dice, en todo momento sean agradecidos. Una mente que no se olvida de lo que Dios ha hecho con nosotros, que permanece creyendo y confiando en Dios. Una mente que sabe reconocer los errores y está dispuesta a corregir. ¿Me ayudas, Juan Carlos, con esta imagen? Una mente agradecida, una mente que alaba a Dios. Pregunto, ¿Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Dios ha sido bueno con nuestra casa? ¿Dios ha sido bueno con nuestra familia? ¿Dios ha sido bueno con nuestra salud? ¿Dios ha sido bueno con nuestro trabajo? ¿Dios ha sido bueno en cada área de nuestra vida? Entonces denle un aplauso, por favor, a Dios. A Él, a Él. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros.
No importa lo que tus ojos vean, Dios sigue siendo bueno. La Biblia dice, Dios es bueno, Dios es santo y Dios nos ama. Dios es bueno, repita conmigo, Dios es bueno, Dios es santo y Dios me ama. Le voy a confesar algo, yo no entendía eso de que Dios es santo, yo no lo entendía y yo decía, ¿por qué lo declaramos tanto? ¿Por qué declaramos que Dios es santo? ¿Sabe que santo es que no hay corrupción en él? No hay maldad en él. Cuando declaramos Dios es santo, estamos diciendo en él no hay maldad. Por lo tanto, como no hay maldad en él, él quiere cosas buenas para mí. Por eso lo celebro. Tenemos un Dios que es bueno, en el cual no hay maldad y él no quiere cosas malas para mi vida. Jeremías 29:11 dice, yo sé que tengo planes buenos para ti, pensamientos buenos para mí, planes buenos para cada uno de nosotros, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios es bueno, Dios es santo, Él no está tramando cosas malas para nosotros. Y además Dios nos ama. ¿Ven esa imagen de esa persona que está alabando a Dios? Yo creo que esa persona también tiene problemas. Yo creo que esa persona también sí tiene situaciones que no ha podido resolver. Yo estoy seguro que esa persona ha pasado por situaciones de enfermedad, situaciones familiares, situaciones económicas, cualquier tipo de situaciones, pero esa persona está diciendo, ¿sabes? Mi Dios es bueno. Mi Dios tiene cosas buenas para mí y mi Dios me ama. Y estas circunstancias no me van a definir. Repito, estas circunstancias no me van a definir. Lo que me decretó el doctor no me va a definir. Lo que estoy viendo en mi casa no va a definir lo que Dios dispuso para mi vida. Porque mi Dios es bueno, mi Dios es santo y mi Dios me ama. Entonces yo necesito cultivar una mente que es agradecida y que alaba a Dios en todo momento. Una mente así se forma, se produce, se trabaja. Porque, ¿qué crees? Hemos estado cultivando, formando otro tipo de mente al estarle haciendo caso a los decretos de este mundo hacia nosotros. Nuestros ojitos, nuestros oídos, nuestra boca se ha alineado con cosas de este mundo que no nos llevan por el camino que Dios trazó para nosotros. Repito, nuestros ojos, lo que escuchamos y lo que hablamos, en muchas ocasiones nos está desviando del camino que tiene Dios delante para nosotros. Por eso es que necesitamos enfocarnos en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho de nosotros. Mira lo que dice Salmos 28:7. Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Salmos 28:7, bien fuerte. 1, 2, 3. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción le alabaré. Oiga, yo creo que lo podemos hacer mejor, porque esta declaración está bien, bien poderosa. ¿Lo leemos de nuevo, por favor? Vamos. 1, 2, 3. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción le alabaré. No importa el tamaño de los gigantes que puedan estar allá adelante. No importa la circunstancia que está ahí adelante. Aquí dice, el Señor es mi fuerza. El Señor es mi escudo. En Él esperó mi corazón. No en las circunstancias. En Él esperó mi corazón y yo fui ayudado y mi corazón se gozó. Empiezo a cantar, empiezo a declarar, empiezo a decir, tú eres santo, tú tienes cosas buenas para mí, tú me amas y yo te creo a ti. Isaías 26:3, dice la Biblia, este es un versículo que hemos estado leyendo y leyendo y leyendo aquí, dice la palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos esperando? ¿En quién nos estamos enfocando?
¿Dónde van a estar nuestros pensamientos? Si pudiéramos hacer un escaneo así rápido, y entonces en una pantallita saliera las veces o el porcentaje de ocasiones en donde nuestros pensamientos permanecieron creyéndole a Dios, ¿cómo saldríamos ahí en esa evaluación? Y del otro lado sale ahí una gráfica, ¿no? Circunstancias, problemas, situaciones, crisis, y qué tanto se quedaron ahí los pensamientos. Creo que ahí estaría en rojo, ¿verdad? Pe. Vamos a ver esta historia en Mateo 14, por favor. Mateo 14. La Biblia nos va a narrar aquí cuando, ¿se acuerdan que Jesús hizo un milagro multiplicando el pan y el pescado? ¿Sí recuerdan esa historia? Bueno, terminando de ese milagro, híjole, Dios es sobrenatural y quiere que veamos que Él está ahí para nosotros de forma sobrenatural. Terminando ese milagro, Jesús le habla a sus discípulos y entonces les dice, ok, vamos a despedir a la gente, pero le dice a sus discípulos, adelántense, súbanse a la barca y adelántense. Había un mar ahí delante de ellos, el mar de Galilea, que en realidad es un lago, pero es un lago tan grande que se le considera mar, ¿verdad? Y entonces le dice, súbanse a la barca y adelántense. Jesús se va a orar, se sube al monte, se va a orar y baja, ¿verdad? Y los discípulos ya están en la barca, ahí en el mar de Galilea. Y vamos a ver lo que dice la historia. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. Estaban lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Me ayudas, Juan Carlos? Por ahí hay una imagen que nos ilustra muy bien lo que está sucediendo. Hay una imagen por ahí que vamos a ver. ¿Ya la tenemos? Ok. ¿Alcanzan a ver esa imagen? A ver, ¿quién me la describe? ¿Qué vemos allí? Luis, ayúdame, ¿qué vemos ahí en la pantalla? Ajá, ajá, ok. Entonces, vemos una barca en donde van personas y dice Luis, ya la vela ya se rompió, las olas están comiéndose literalmente esa embarcación. ¿Hay luz o hay tinieblas allí? Está medio oscuro el panorama, ¿verdad? ¿Se ve que le están pasando bien o mal? Si, a ver, pónganse ustedes ahí, imagínense que están ahí adentro de esa barca. ¿Qué sentirían? ¿Se sentiría miedo? ¿Poquito o mucho? Dices, en cualquier momento, nada más que crezca una ola más y aquí se voltea el barco, ¿sí o no? Bueno, vamos a regresar a la escritura, Juan Carlos, por favor. Versículo 24. Ahí vamos otra vez a leer el 24. Tú me dices. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Dios se mueve en un terreno sobrenatural, por encima de lo que vemos, por encima de lo que esperamos, sobre el agua, sobre lo natural. Dice que venía caminando sobre el agua y ellos quedaron aterrados. Dice el 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. No tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. El Señor está hablando en esta mañana. No tengas miedo. No tengas miedo, ten ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si eres realmente tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús.
Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, diga conmigo, vio, escuchó, sintió, ¿verdad? Dice ahí, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. ¿Qué tan lejos estaba Jesús de Pedro? ¿Lejos o cerca? ¿Qué tan lejos estaba Jesús de Pedro? A la distancia de un brazo, porque dice la Biblia que Pedro gritó, «Señor, ayúdame». ¿Qué tan lejos estaba Jesús? Estaba bien cerquita. Dice que solamente tuvo que extender el brazo y lo salvó. ¿Cuántas veces las circunstancias nos están hablando tan fuerte como estas olas, como esta tormenta, como esta oscuridad? ¿En cuántas ocasiones esas olas quieren crecer decretos, argumentos, incredulidad y quieren tirarnos? Y Jesús le dijo a Pedro, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y solamente extendió el brazo y lo sacó. Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. De hecho, Él vive en nosotros. Dios está más cerca de lo que pensamos, pero nuestra atención en muchas ocasiones está en las circunstancias. Y cuando nuestra atención está en las circunstancias, no podemos ver que el Señor está allí. Porque nuestros ojos están viendo las olas. Porque nuestros oídos están escuchando la tormenta. Porque nuestra mente está enfocada en los decretos, en los problemas, en la preocupación, en la angustia, en la tristeza, en la culpa. Allí se quedó enfocada nuestra mente. Y no podemos ver que el Señor está ahí con nosotros. Y entonces es cuando, ¿qué le pasó a Pedro? Se hundió. ¿Por qué dudaste de mí? Aquí estoy contigo. Y en cuanto se subieron juntos, ¿qué pasó con el viento? Cesó. Todo el mundo natural y sobrenatural se sujeta a Jesucristo. No hay nombre que sea más poderoso que el nombre de Jesús. Ningún padecimiento, ninguna enfermedad tiene el poder que tiene el nombre de Jesucristo sobre nuestra vida. ¿A qué le estamos dando autoridad en nosotros? ¿A qué le estoy yo dando la autoridad y mi atención? ¿A un decreto? ¿A una circunstancia que no he podido resolver? ¿En dónde está puesta mi fe? ¿En quién me estoy enfocando? La Biblia nos dice en Juan 16:13, dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Mira qué hermoso. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? A ver, muéstrame, por favor, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? Aquí está en nosotros. Él vive en nosotros. La Biblia dice que somos morada, habitación de su Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu de verdad nos guiará a la verdad, que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y nos hará saber las cosas que han de venir. ¿A quién estamos escuchando? ¿Con quién estamos dialogando la mayor parte de nuestro día? ¿A quién estamos escuchando? ¿Con quién estamos hablando? ¿Sabían que podemos estar escuchando y dialogando con las circunstancias? Podemos estar escuchando temor, preocupación,
duda, podemos estar escuchando la culpa, ¿verdad? Lo que hice o lo que no hice, queja. Estamos entablando un diálogo constante, permanente con las circunstancias, con eso que nos quiere desviar del propósito y el camino de Dios para nuestra vida. Pero aquí dice la Biblia que el Espíritu de verdad nos guía a la verdad. Yo puedo decidir escucharlo a Él, permanecer en su palabra, empezar a hablar con Él, escucharlo a Él. Mire lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados, ¿por quién? Dice, ¿por la culpa? Dice, ¿los hijos de Dios son aquellos que son guiados por la culpa? ¿Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el decreto del doctor? ¿Sí o no? Dice, ¿los hijos de Dios son los que son guiados por la preocupación? ¿Los hijos de Dios son guiados por la ofensa? Dice, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo necesito permanecer en esa comunión con Él, con su palabra, con su verdad, con lo que Él está revelando acerca de mí. Lo que Él ya hizo por mí en la cruz es verdadero. Lo que Él hizo en la cruz por mí es genuino, es verdadero y está vigente para mí hoy. Pero yo tengo que tomarlo, yo tengo que creerlo, yo tengo que declararlo en mi vida, yo tengo que hablarlo. Yo tengo que meditar en ello, porque si no, ¿en qué estoy meditando? ¿A quién estoy escuchando? ¿Con quién me estoy alineando? Si no es con Él. Yo lo necesito a Él. Él es una persona con quien yo puedo hablar y a quien puedo escuchar. Y me ha dejado su palabra y ha puesto personas en mi vida para que yo sea enseñado en su palabra. Me ha dado pastores, me ha dado personas que me ayudan, me ha puesto en una iglesia para que yo crezca en entendimiento. Pero hay una labor que Dios no va a hacer por mí. Por eso el tema de hoy se llama: tú decides en qué te enfocas, tú decides hacia dónde avanzas, tú decides con quién platicas, tú decides a quién escuchas. Hay mucha palabra de Dios, hay mucha enseñanza, hay muchas herramientas que Dios nos da para permanecer en su camino y no en el del enemigo que quiere desviarnos hacia otro lado. ¿Quieren ver algunos ejemplos de su palabra en nosotros? Vamos aquí, 1 Corintios 15:57. Voy a terminar este tiempo y quisiera hacer algo especial. ¿Le parece si lo leemos juntos? ¿Sí? Quiero pedirle de favor, si usted me puede apoyar, que dejemos nuestras cosas ahí en la silla y nos pongamos de pie un minutito. Le prometo que no me voy a tardar. Solamente quiero que le demos la importancia a lo que vamos a leer. ¿Sí? Lo que vamos a leerlo con toda nuestra atención, con toda nuestra atención. Y yo quiero que lo que declaremos ahorita nos lo apropiemos, que lo leamos de una manera en que digamos, esto que está escrito allí es mío, es mío, es mío, es mío. Y yo decido enfocarme en ello. Yo decido, acuérdate, tú decides. Yo decido apropiármelo, yo decido vivir por esto que voy a leer. 1 Corintios 15:57. ¿Listos? Vamos a leerlo juntos. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio la victoria? ¿La victoria sobre qué? Esto es una verdad. Jesús nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Efesios 1 del 21 al 22. Mire lo que dice la Escritura. ¿Estamos allí? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa.
no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Cristo está por encima de todo? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Está Cristo por encima? Pon en tu mente esa crisis, esa situación, y háblale y dile, Cristo está por encima. Él tiene poder, Él tiene autoridad, Él tiene dominio, lo dice la Escritura. Efesios 2:10. Dice la Biblia, leamos juntos. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabías que estás diseñado para cosas buenas? Somos la obra maestra de Dios. ¿Esto es importante? Tremendo. Terminemos con uno, Efesios 3:20. Leamos juntos, vamos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa en ti. El poder de Dios actúa en nosotros. Cosas más grandes de lo que esperamos vendrán a nuestra vida porque nos estamos alineando con un poder que es más grande de lo que podemos entender, el poder de nuestro Dios. Dale un aplauso fuerte, dale un aplauso fuerte. El poder de Dios en nosotros. Gracias, Señor.